Paz de Cristo, hermanos. Hoy es un día muy especial para todos nosotros porque celebramos la victoria de Jesús al vencer la muerte. Por mucho tiempo, la humanidad vivió en oscuridad, siglos y siglos de enfermedad, muerte, guerras y pestes. Pero un día, hace más de 2000 años, el Salvador del mundo vino a traernos esperanza. Caminó sobre la faz de la tierra, sanó enfermos, resucitó a los muertos, consoló al desolado y todo esto lo llevó a morir en una cruz. Ahí en esa cruz, Él llevó la carga de nuestros pecados. Isaías 53 dice: Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. En ese día el Salvador del mundo tomó sobre sus hombros el pecado de toda la humanidad. Cada acto impensable, cada acción vergonzosa, cada uno de nuestros pecados. Ahí Él exhaló su último aliento. La muerte había vencido. Por 3 días sus seguidores vivieron en el suspenso, la tristeza y el dolor de haber perdido a su Señor. Todo parecía estar perdido. Pero el Evangelio nos dice, en Lucas 24, que el primer día de la semana, muy de mañana, algunos de sus seguidores fueron al sepulcro y encontraron que había sido quitada la piedra que cubría el sepulcro. Al entrar, no hallaron el cuerpo de Jesús, mientras se preguntaban entre ellas qué habría pasado. Se les presentaron 2 hombres con ropas resplandecientes. Asustadas, se postraron sobre sus rostros, pero ellos les dijeron: ¿Por qué buscan ustedes entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Así como se le presentó Jesús a esas mujeres, se le presentó a sus discípulos y cada uno de ellos ha sido testigo de este suceso. Porque Él vive hoy, nosotros también podemos tener la vida eterna. Aquella esperanza que parecía estar perdida fue restaurada, porque Jesús venció a la muerte. En este día, Cristo sale victorioso del sepulcro. Por eso mismo celebramos el primer día de cada semana, que es ocasión de gozo y de alegría. Celebremos, cantemos y alegrémonos porque Cristo ha resucitado. Dios los bendiga. Su amor perfecto siempre vencerá. El Rey resucitó, la muerte derrotó, ganando la victoria por siempre. Praise the Lord, brothers and sisters. Because He has risen, I'm no longer a slave to addiction, for He has broken all my chains. Porque Él vive, mi vida está llena de milagros. ¿Por qué buscas entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Pero Dios me ha protegido hasta este mismo momento para que yo pueda dar testimonio a todos, desde el menos importante hasta el más importante. Yo no enseño nada fuera de lo que los profetas y Moisés dijeron que sucedería, que el Mesías sufriría y sería el primero en resucitar de los muertos. Y de esta forma anunciaría la luz de Dios tanto a judíos como a gentiles por igual. Hermanos, en estos versículos el apóstol Pablo nos recuerda cómo Dios se sacrificó por nosotros los pecadores para salvarnos. Nos recuerda cómo Dios dio su vida en esa cruz por personas humanas imperfectas que lo único que sabíamos hacer era pecar. Él resucitó para darnos esperanza. Él resucitó de los muertos e hizo lo imposible para salvar nuestras almas. Y ahora que sabemos todo lo que Él hizo, es hora de hacerle saber al Señor que valió la pena cada pequeño sacrificio que Él ha cometido. Y esto lo podemos hacer predicando y enseñando al mundo todas las maravillas que Él ha hecho. Espero que esto haya sido de mucho gozo para sus vidas y Dios les bendiga. Pero Dios me ha ayudado hasta hoy y así me mantengo firme, testificando a grandes y pequeños. No he dicho sino lo que los profetas y Moisés ya dijeron que sucedería, que el Cristo padecería y que siendo el primero en resucitar, proclamaría la luz a su propio pueblo y a los gentiles. Hechos capítulo 26, versos 22 y 23, hermanos. Dios los bendiga.
Praise the Lord, brothers and sisters. Today I will be reading 1 Corinthians 6:14, and it says, "By His power, God raised the Lord from the dead and will also raise us up." Amen. El ángel le dijo, no tenga miedo, sé que busca a Jesús, el que fue resucitado. No está aquí, ha resucitado. Ve el lugar donde estaba. Ha resucitado. Hosanna, blessed is he who comes in the name of the Lord. Mark 11:9. No está aquí, pues ha resucitado. Mateo 28:6. Dios te bendiga. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Lucas 24:5. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. San Juan 8:25. Que Dios le bendiga, hermanos. No está aquí. Ha resucitado. Recuerden lo que les dijo cuando todavía estaba con ustedes en Galilea. El Hijo del Hombre tiene que ser entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificado, pero al tercer día resucitará. Lucas 24:6-7. Dios les bendiga, hermanos. O que buscan ustedes entre los muertos al que viven. No está aquí. ¡Ha resucitado! Recuerden lo que les dijo cuando estaban ustedes. El Hijo del Hombre tiene que ser enterrado en manos de hombres pecadores y ser crucificado. Al tercer día resucitará. Lucas 5:7. Texto. No se asusten, ustedes buscan a Jesús Nazareno, el que murió crucificado. Ha resucitado y no está aquí. Miren el lugar donde lo pusieron. Marcos 16:6. Dios los bendiga, hermanos. ¡Vive, vive!
Espero se encuentren bien, ¿verdad? En este día. Que se encuentren sobre todo contentos, ¿verdad? Porque sabemos que hoy es un día muy especial, amén. Un motivo muy grato para celebrar. Dice Mateo capítulo 16, Marcos capítulo 16 dice: cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungirle. Dice el versículo 2: y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol. Pero decían entre sí: ¿quién nos moverá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y el versículo 5 dice: y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Dice el versículo 6 algo muy hermoso, ¿verdad? Que dice: mas él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado. No está aquí, mirad el lugar en donde le pusieron. Qué hermoso, ¿verdad? Ver que hace 3 días este mismo hombre que había sido azotado, que había sido crucificado, que había sido agotado, que derramó cada gota de sangre que pudo dar su cuerpo, en 3 días ya no estaba donde lo habían depositado. Amén. Es algo tan hermoso que no se puede decir de cualquier otra persona más que de nuestro Jesús poderoso. Amén. ¿Por qué no le empezamos a adorar en esta mañana? Señor, te damos gracias, Señor Jesús, porque tú has resucitado, Señor. Te damos gracias, Señor Jesús, porque sabemos, Señor, que no solamente te levantaste aquel día de la tumba, Señor, sino que te levantaste, Señor, en nuestras vidas, Señor. Te levantaste en nuestros hogares, Señor. Te levantaste en nuestros corazones, Señor. Y estás haciendo algo tan hermoso, Señor Jesús, que estás levantándote, Señor, en nuestras salas, Señor, en nuestras recámaras, Padre, entre medio de la familia, Señor, con nuestros hijos, Señor. Tú sigues levantándote, Señor. Tú sigues, Señor Jesús, levantándote de mañana, Padre Santo, y por eso te alabamos, Señor, y por eso honramos tu nombre en este día, Señor. Amén, amén. Vive, Él vive, por siempre reinará. Vive, Él vive, mi Cristo vive está. Aleluya, oh, oh, aleluya, oh, oh, aleluya, oh, oh, aleluya. ¿Dónde estás? ¿Dónde está mi amor? Cristo el vencedor, el derrotó, Él resucitó, día comenzó, con su muerte me hizo vencedor, yo soy vencedor. Oh, oh, aleluya, oh, oh, aleluya. Jesús te ha exaltado, Él ha resucitado. Vive, Él vive, por siempre reinará. Vive, Él vive, mi Cristo vive está. Oh, oh, aleluya, oh, oh, aleluya. Él resucitó, día comenzó,
con su muerte andó, me hizo vencedor, más que vencedor. Oh, oh, aleluya. Oh, oh, aleluya. Jesús se ha exaltado, Él ha resucitado. Vive, Él vive, por siempre reinará. Vive, Él vive, mi Cristo vivo está. Él vive, por siempre reinará. Vive, Él vive, mi Cristo vivo está. Oh, aleluya. 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 Este santo tan hermoso que vamos a declarar con nuestras bocas, amén. El mismo poder al enemigo derrotó. El mismo poder el que mi liberó. El mismo poder al enemigo derrotó. El mismo poder el que mi liberó. El mismo poder que el enemigo derrotó. El mismo poder el que me liberó. El mismo poder que el enemigo derrotó. El mismo poder el que me liberó. Vive, Él vive, por siempre reinará. Vive, Él vive, mi Cristo vive. Vive, Él vive, por siempre reinará. Vive, Él vive, mi Cristo vivo está. Aleluya. 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 Gloria sea nuestro Dios, amén. Servimos a un Dios vivo, amén. Un Dios que dio su vida por cada uno de nosotros, amén. Un Dios que merece nuestra adoración, un Dios que es digno, un Dios de poder, amén.
Los saludo con la paz de Cristo, hermanos. Espero que se encuentren bien en sus hogares, a salvo. El lugar que a mí se me ha dado es para la ofrenda y voy a leerles una parte de la Biblia que está en Lucas 6:38 y dice: Dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que midáis os volverán a medir. Los invito a meditar en este texto, declarando cada día la palabra de Dios. Aprópiense de las promesas que Dios ha creado para ustedes, adorándole con su siembra. Sé que estos son tiempos difíciles, pero si nosotros seguimos ocupándonos del reino de Dios y su justicia, todo lo que necesitemos en nuestros hogares va a ser añadido por la gracia de Dios. Cuando entregue su ofrenda, humíllese delante de Dios y mantenga la actitud de darle al Señor lo mejor. El Señor se merece lo mejor que nosotros podamos ofrecerle. Así como Abel, que no tocó el corazón de Dios por la ofrenda que dio,
sino por la disposición que había en su corazón al entregar ese regalo en agradecimiento al Señor Jesucristo. Tenemos 4 maneras de dar. La primera es en línea, pueden ver el enlace directo en la pantalla, y la segunda es, es por medio de la aplicación, también pueden ver el enlace en la pantalla. La tercera puede ser por correo al P.O. Box 436391, San Isidro, California 92143. Y la número 4 es en el templo, los lunes, miércoles y viernes de las 10 de la mañana a las 3 de la tarde. Ahí pueden entregar sus ofrendas. Mi deseo es que Dios los bendiga y que la gracia de Dios esté con ustedes. Estimados hermanos y amigos, muy buenos días. Nuevamente les saludamos, contentos de poder hacer contacto, y así llegamos hasta este domingo 12 de abril, cuando el mundo cristiano estamos recordando y celebrando la resurrección de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. En este día quiero invitarlos para que recibamos la palabra que deseo compartir con ustedes, la primera epístola de San Pablo a los Corintios, capítulo 15, versículo 1 al 8, y leo y dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Amén. Quiero hablar, estimados hermanos y amigos, sobre el tema, el testimonio de la resurrección de Cristo por San Pablo. Y quiero titular a este mensaje: me apareció a mí. La resurrección es una de las doctrinas más necesarias e importantes del Evangelio. La importancia de este capítulo 15 de la primera epístola a los Corintios estriba en que es el testimonio escrito más primitivo de la resurrección de Jesús. Aquí el apóstol San Pablo está escribiendo un testimonio, y es el testimonio que él tiene de este evento, suceso tan importante como es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y este testimonio que da el apóstol Pablo de la resurrección, estimados hermanos, es muy notable, es muy importante, porque es uno de los primeros testimonios escritos de la resurrección. El apóstol San Pablo escribió esta primera carta a los cristianos corintios en el año 54 o 55 después de Cristo, desde Éfeso, al final de su tercer viaje misionero. Este fue el primer testimonio de la resurrección, pues lo escribió en un lapso de unos 25 años aproximadamente después de la resurrección del Señor. De manera que
esto le da mucha importancia a lo que el apóstol Pablo está compartiendo a los cristianos corintios. Además, el testimonio del apóstol Pablo, probablemente, si tomamos en cuenta que fue uno de los primeros o el primer testimonio de la resurrección en la iglesia cristiana del siglo I, este pasaje, este testimonio del gran apóstol Pablo vendría a ser un modelo para lo que más tarde sería el primer credo de la iglesia, de que Cristo resucitó al tercer día. Esto hace importante el testimonio escrito del apóstol Pablo. En segundo lugar, San Pablo nos presenta el testimonio más resumido de la resurrección. Él dice que primeramente ha enseñado a los cristianos de Corinto lo que él recibió, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Este testimonio de San Pablo lo recoge de la experiencia que tuvo en su encuentro con Cristo Jesús, cuando, siendo un perseguidor de la iglesia, en el camino a Damasco, según Hechos capítulo 9, ahí tuvo ese encuentro, esa aparición de Cristo a la vida de Saulo de Tarso. Fue tan profunda la experiencia que Pablo en repetidas ocasiones habló de la resurrección de Cristo en sus escritos, porque fue algo que dejó una huella imborrable en su vida. Cristo Jesús resucitó al tercer día. Si alguien sabía de la resurrección de Cristo, era San Pablo, porque así lo había tenido en el camino a Damasco. Entonces, hermanos, amigos, este es un testimonio que Pablo comparte de una manera resumida, breve, pero poderosa. En tercer lugar, vemos que el testimonio de San Pablo sobre la resurrección que está presentando aquí a los corintios, él refiere algunos incidentes que no son mencionados en los evangelios. Por ejemplo, Pablo dice en el verso 5 que apareció a Cefas, que es Pedro, después apareció a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, dice San Pablo. Hermanos, amigos, al testimonio de las mujeres que vinieron al sepulcro, que por cierto fueron las primeras en darse cuenta que Jesús había resucitado. Ellas hallaron removida la piedra del sepulcro, no hallaron el cuerpo del Señor. Los ángeles a las mujeres les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Y luego al testimonio de Pedro, quien llegó al sepulcro después de oír el testimonio de las mujeres, según Lucas 24:12. Y la aparición de Jesús a los 11 apóstoles, el mismo día que el Señor había resucitado. El apóstol Pablo, en este breve testimonio que él presenta a los corintios, aporta dos testimonios más muy poderosos. El primero es el testimonio de más de 500 hermanos a la vez. Y dice San Pablo
que algunos de ellos, para el momento que él está escribiendo la carta a los Corintios, todavía están vivos. Dice, algunos viven y otros ya duermen o han muerto. Qué tremendo, qué poderoso el testimonio que está citando Pablo. Más de 500 hermanos a la vez, dice. Fue una aparición de Cristo, según Mateo 28, 16 y 17, donde se cree que el Señor haya sido en una de sus apariciones a sus discípulos después de la resurrección en Galilea, en un monte. Dice San Pablo que eran más de 500 hermanos, insisto, y dice, y aún algunos de ellos todavía viven. Qué poderoso, hermanos y amigos, es este testimonio que San Pablo está contando. No relatado por ninguno de los evangelios, pero Pablo lo está presentando como una evidencia, como una prueba de la resurrección de Cristo. Estimados hermanos, la resurrección de Cristo Jesús, como dijera el mismo Pablo, no fue un suceso que aconteció en algún rincón del mundo. En Hechos 26, 26, Pablo declara esto. No, la resurrección de Cristo había sido un suceso que se había dado en todas las esferas en Jerusalén, con el mismo Pilato, entre el círculo de los soldados, en el círculo de los líderes religiosos de Israel. Pero Pablo dice en sus palabras que fue un evento que no aconteció, en algún rincón del mundo. Es decir, fue un suceso, un evento que todo mundo se dio cuenta. Y Pablo está diciendo nuevamente, más de 500 hermanos a la vez son testigos de la resurrección de Cristo. Y otro testimonio que Pablo está aquí añadiendo al que presentan los evangelios es cuando al final en el verso 8 dice, y al último de todos me apareció a mí. Al último de todos, de toda esa lista de testigos, de evidencias ya conocidas, Pablo dice, me apareció a mí. Este es el testimonio de San Pablo de la resurrección de Cristo Jesús, que no aparece en los evangelios, pero Pablo está dándolo. Me apareció a mí. ¡Qué glorioso! En cuarto lugar, es importante el testimonio que Pablo está presentando a los corintios de la resurrección, porque declara San Pablo que la muerte y resurrección de Cristo fue un tema de los profetas del Antiguo Testamento. En el versículo 3 Pablo dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados. Observe lo que dice, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. ¿A qué Escrituras se está refiriendo Pablo? Es una referencia, hermanos y amigos, al Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque los profetas del Antiguo Testamento, ellos habían hablado de este suceso. Y tenemos que pasajes muy importantes aluden a este gran evento de la resurrección de Cristo. Por ejemplo, Isaías 53, allí en ese hermoso capítulo habla de la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En cuarto lugar, ¿por qué es importante el testimonio que Pablo, el apóstol, está dando a los cristianos corintios? Porque declara que la muerte y resurrección de Cristo fue un tema de los profetas del Antiguo Testamento.
Pablo dice en el versículo 3 que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Aquí se refiere a las Escrituras del Antiguo Testamento, a los principales profetas del Antiguo Testamento que habían hablado sobre este evento, tanto la muerte como la resurrección de Cristo, como Isaías 53:5, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Y tenemos el testimonio también del profeta Zacarías, capítulo 12, verso 10. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito. Tenemos entonces que cuando San Pablo está hablando de la resurrección de Cristo, él está apelando a las Escrituras de los profetas del Antiguo Testamento. Resucitó el Señor al tercer día conforme a las Escrituras. También San Pablo, cuando habla de las Escrituras del Antiguo Testamento, podemos encontrar aquellos eventos del Antiguo Testamento que son tipos de la muerte de Cristo, como fue la ofrenda de Isaac en Génesis capítulo 22, era un tipo de Cristo. O la misma Pascua en Éxodo 12, que hablaba de Cristo, el sacrificio del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, es Cristo Jesús. Jesús había enseñado también a los discípulos a referirse a algunas profecías del Antiguo Testamento como interpretaciones mesiánicas, según nos dice en Lucas 24, 25 al 27. Por eso San Pablo está declarando que la muerte y la resurrección de Cristo fue un tema de los profetas del Antiguo Testamento. Y en quinto lugar, el testimonio que Pablo da de la resurrección del Señor muestra la fuerza de la evidencia de la resurrección de Cristo. Pablo dice en el verso 5, apareció a Cefas y después a los 12 les apareció. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles les apareció. Y dice Pablo, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Vemos aquí, estimados hermanos, los numerosos testimonios. Estos testigos son evidencia, prueba irrefutable en la cual los apóstoles se basaban. Además del número de testigos oculares vivientes que dice Pablo que muchos todavía vivían, a quienes se podía apelar a su testimonio. Pablo aquí está presentando testigos de la resurrección de Cristo, pero también la evidencia de la resurrección de Cristo es algo histórico, porque Pablo está dando datos, está dando información que en sus días era una información verídica, confiable, era literal. Esta resurrección de Cristo y toda la información que Pablo estaba dando era literal, era así como estaba establecido, como estaba escrito, suficiente para convencer a todo aquel hombre contemporáneo en sus días de que la resurrección de Cristo se había efectuado. Pero el testimonio escrito, estimados hermanos y amigos, de la resurrección del Señor Jesucristo,
quiero decirles que va más allá de ser letra, de ser tinta o un punto doctrinal de la iglesia. La resurrección de Cristo llega a ser una experiencia real en la vida de cada hijo de Dios que cree en el Cristo resucitado y recibe el sello de su Santo Espíritu con la evidencia de hablar en otras lenguas, como sucedió en el día de Pentecostés. De manera que todos los creyentes en Jesús, hoy hasta este siglo XXI, somos testigos de que Cristo vive, del Cristo resucitado que venció a la muerte, que esa piedra enorme a la entrada del sepulcro donde estuvo no lo pudo detener. El Señor se levantó victorioso, como hasta el día de hoy todo aquel hombre y mujer que tiene un encuentro con Cristo Jesús, su vida es transformada, es lleno del Espíritu de Dios, prueba de que Cristo vive, Cristo reina, Cristo está presente, porque lo podemos sentir en nuestro corazón. En conclusión, estimados hermanos y amigos, la resurrección del Señor confirma la realidad del Evangelio que hoy la iglesia en el siglo XXI predicamos. El Evangelio que es poder de Dios, que hoy estamos anunciando, está respaldado por la resurrección del Señor Jesucristo. Entonces te quiero preguntar, amigo, ¿ya tuviste un encuentro con el Cristo resucitado? ¿Ya conoces a Cristo? ¿Ya lo viste? ¿Ya lo recibiste en tu corazón? Es importante que en este día, hoy domingo, tú recibas al Señor, tengas un encuentro con Él y que llene tu corazón de su presencia. Tu vida cambiará para siempre. Me ha parecido también a mí, dijo San Pablo. Estimados hermanos y amigos, en este día me he hecho acompañar de dos hermanos de la congregación, quienes también ellos tuvieron un encuentro con Cristo Jesús. Y quisiera yo que ustedes escucharan de ellos su experiencia. Presento en primer lugar a mi hermano Josué. Amén. Paz de Cristo. Buenos días a nuestros hermanos y amigos que nos acompañan por medio de esta transmisión. Mi nombre es Josué Delgado y yo tuve un encuentro con Jesucristo. Mi vida antes de Cristo era una vida desordenada. Yo vivía en la oscuridad, no tenía identidad, no tenía metas ni un propósito. Llegó un punto en mi vida donde comencé a usar drogas y alcohol y me volví adicto. Y esto me llevó a vivir en las calles. Mas sin embargo, yo tuve un encuentro con Jesucristo. Él tocó mi vida, Él quebró esas cadenas que me tenían atados. Y ahora tengo metas, tengo propósitos. Él me ha dado una segunda oportunidad a esta vida. Y mi vida que ahora vivo es testimonio de que Cristo vive. Amén. Dios les bendiga. Gloria a Dios, mi hermano Joel. Dios les bendiga, buenas tardes. Mi nombre es Joel Herrera Salas. Dice la palabra de Dios que en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Y de esa misma manera me encontraba yo. Tenía un desorden y tenía un vacío en mi vida que no sabía cómo llenarlo. No sabía cómo llenar eso que yo sentía, ese vacío que yo tenía. Pero tuve un encuentro con el Señor y al igual que mi hermano, yo también anduve en las calles y tuve problemas de drogadicción y pude llenar ese vacío. Y ahora, gracias a Dios, puedo dar testimonio de ello y de que nuestro Señor Jesús vive. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Gracias, hermanos, amigos. Esperamos que ustedes también tengan ese encuentro con Cristo Jesús y va a mirar, a experimentar la presencia de Dios viniendo a su corazón, cambiando a su vida. Oremos. Señor, te damos gracias, amado Dios, en el nombre de Jesucristo, porque tú, Señor, solamente tú podías haber vencido la muerte. Solamente tú, Señor, pudiste, oh Dios, someter, destruir, Señor, el imperio de la muerte y del pecado. Y hoy en este día estamos, Señor, dándote gracias, porque hoy, Señor, también a nosotros
nos has aparecido. Hoy nosotros somos testigos de tu resurrección, de que tú vives, tú reinas y gobiernas, Señor, nuestras vidas, nuestro corazón, y estás accesible a todos aquellos, Señor, que andan sin Dios y sin esperanza. Predicamos desde aquí el mensaje de victoria. Cristo venció a la muerte, Cristo vive y vive nuestro corazón, y de ello damos testimonio este día. Señor, toca ahí el corazón de nuestros amigos, toca el corazón de todas las personas, Señor, que aún no te han conocido, para que ellos también tengan la prueba en su propia vida, Señor, de que tú vives y reinas y estás al alcance de cada uno de ellos. En el nombre de Jesucristo, oh Padre, te damos gracias en este día. Amén, amén. Dios les bendiga, Dios les guarde, les amamos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Paz de Cristo, hermanos, estamos agradecidos con Dios porque nos permitió reunirnos una vez más por este medio. Sabemos que los templos podrán estar vacíos en estos momentos, pero lo más importante de todo es que la tumba sigue vacía. Solamente queremos compartir algunos anuncios con ustedes antes de despedirnos. En primer lugar, no olvidemos seguir con el plan de lectura diario, ya sea que estén siguiendo el plan del Nuevo Testamento o el de toda la Biblia. Si necesitan recibir una copia de este documento, el formato, se lo podemos enviar a ustedes por medio de Facebook o por WhatsApp o por mensaje. Se pueden contactar con nosotros por medio de la página de Facebook para enviárselo, por favor. También acordémonos de nuestros pactos de oración y sigamos fomentando un momento de intimidad y de comunión con Dios. Nuestro pastor siempre al principio del mes hace mucho énfasis en esto, hermanos. Los invitamos, aquellos que han entregado sus pactos de oración, y si no lo han hecho se pueden sumar también. En tercer lugar, les recordamos que el Banco de Alimentos, este ministerio nuevo que está iniciándose, los invitamos para que apoyen trayendo alimentos no perecederos para poder ayudar a las familias que han sido afectadas. En cuarto lugar, los invitamos a la reunión de alcance. Los invitamos a todos para que se mantengan conectados a través de una de nuestras células. Por favor, envíenos un mensaje para enviarles los detalles de las reuniones. En cualquier momento de la semana hay aproximadamente 11 células que se están llevando a cabo. Y ahorita todas están llevándose a cabo por medio de videoconferencia por Google Meets. Por favor, mándenos un mensaje por medio de Facebook, WhatsApp o por mensaje de texto para enviarnos los detalles para que se puedan conectar. En último lugar, hermanos, ya escuchamos el mensaje y ahora nos toca vivirlo. Podemos decir también, así como dijo Pablo, a mí también se me apareció, como dijo nuestro pastor en este hermoso mensaje. Seamos testigos de ese gran suceso que ha transformado por completo la historia de la humanidad. Digámosles a nuestros amigos, digámosles a nuestros vecinos, a todas las personas, que todo el mundo sepa que Cristo ha resucitado. Dios les bendiga, hermanos.